Bueno, gracias a todos por tomarse este espacio y este tiempo. Quiero comentarles o quiero platicarles de datos, data alternativa. Creo que en todas las reuniones o sesiones que hemos tenido en este evento hemos estado escuchando el poder de los datos, cómo los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones, cómo la inteligencia artificial hace magia y maravillas a partir de datos, ¿no? Entonces, literalmente cada que damos un paso, estamos soltando datos, ¿no? Y esos pasos son contados por nuestros dispositivos móviles y muchas otras cosas. De hecho, creo que me está diciendo que mi ritmo cardíaco se aceleró un poquito, pero es normal por el nervio y el pánico escénico, ¿no? Entonces, les voy a contar un poco de cómo fue mi incursión al mundo de los datos y a la data alternativa. Yo creo que empecé con esta aventura o esta travesía de la data alternativa cuando tenía 10 años. Y no soy un niño genio, no soy superdotado. Mi IQ creo que es normal, espero que esté dentro del promedio. Entré a los datos alternativos por el negocio familiar. Y si se están preguntando si mis papás eran actuarios o si tenían una consultoría o si tenían, no sé, eran asesores de Big Data, la respuesta es no. En mi familia teníamos una tienda de abarrotes, ¿no? La típica tienda de barrio, esta tienda pequeña, la que está en una esquina con 2 entradas, en una zona de clase media-baja, donde pues, los habitantes de esa colonia iban a hacer sus compras a diario. No teníamos mucha tecnología, creo que lo más avanzado que había en ese momento era una calculadora. Sin embargo, estábamos haciendo y colectando data alternativa y estábamos haciendo inferencias y estábamos analizando riesgo de crédito o la capacidad de crédito de nuestros clientes. ¿Qué tenía nuestro dataset? No tenía nombres, no tenía direcciones, no tenía números telefónicos y mucho menos números móviles, porque le estoy hablando de esto hace 35 años. Tampoco tenía direcciones, no existía la CURP. ¿Qué tenía este dataset? Este dataset no estaba alojado en ningún lado, estaba en nuestra mente y decía, así era algo que íbamos colectando de forma empírica y era la señora alta que tiene 2 niños, que compra jamón y huevo y que vive en la casa de enfrente. Había otra línea de nuestro dataset mental que decía el señor que maneja un taxi, que tiene bigote, que viene los viernes en la noche con una lista a hacer las compras de la semana y fuma cigarros X. Y entonces esa información la íbamos colectando todo el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de eso, podíamos nosotros hacer una inferencia de a quién le podíamos prestar y cuánto le podíamos prestar, ¿no? ¿Por qué pedía crédito la gente en nuestra tienda, en nuestro changarro? Porque no teníamos ese famosísimo letrero que dice, hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Que te lleva ese loop infinito de hoy no te fío, pero mañana que vengas, pues tampoco te voy a fiar porque dice que hoy no, hasta mañana. Sin embargo, a aquellos valientes que decían, oye, ¿me puedes prestar porque no llegué al fin de la quincena? En automático hacíamos este análisis. ¿Eres un cliente frecuente? ¿Cuáles son tus patrones de consumo? ¿Me estás pidiendo un monto que me vas a poder pagar de acuerdo a lo que me has pedido históricamente? Y de ahí se tomaba la decisión, ¿no? La verdad es que yo no tomaba esas decisiones, era un niño, pero mis papás eran los que decían a este sí y a este no. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a los datos alternativos. Y ahora, bueno, eso es es cosa de risa, pero es anecdótico y es muy interesante cómo a partir de eso y de ese conocimiento, pues se van generando tomas de decisiones, ¿no? Esto era una escala microscópica, pero hoy las empresas están haciendo uso de estos datos alternativos de forma macro. Entonces, ya me conocen, ya les dije que me presentaron ahí Merca y Zuli, dicen que soy Fernando Ferreira, que trabajo en Bemobi. Por cierto, vivo en una casa
de 2 pisos que está enfrente de un parque. Ya les di datos alternativos, ¿no? Ya tienen más o menos el mismo dataset que teníamos nosotros. ¿Qué onda? ¿Me prestan una lana? O sea, alguien de aquí se avienta el round de decir, órale, Fer, ahí te van unos cuantos miles de pesos que me caerían muy bien después de Buen Fin, previo a la Navidad, 2 hijos, etcétera. La verdad es que ninguno de nosotros y nuestras empresas no pueden hacer una toma de decisión tan al aire, ¿no? No le podemos prestar a alguien que no sabemos cómo se llama, ni dónde trabaja, ni dónde vive, o si no tenemos más datos y más referencias. Nosotros no podemos ir por el mundo prestándole a alguien que no conocemos. Y creo que el giro de muchas de sus empresas, la toma de decisiones acertadas a partir del análisis de datos es vital, ¿no? La pregunta aquí es, ¿le prestarían algo o le darían crédito a alguien que no conocen? Nosotros en Bemobi sí lo hacemos y lo hemos hecho durante muchos años. Bemobi es una empresa que está muy de la mano con los operadores móviles en muchos países. Tenemos presencia en 50 países y en varios continentes. Y para que tengan como referencia, hemos hecho préstamos, micropréstamos a usuarios de telefonía celular que se han quedado sin saldo o sin crédito en algún momento de su día a día, ¿no? Para que tengan un dato, o sea, este es un mercado bastante atractivo. Hemos prestado alrededor de $3 billones y nuestra tasa de recuperación es del 98%. Y le prestamos a personas que no conocemos, personas en economías poco desarrolladas, en economías donde no tenemos mucha bancarización o donde no hay grandes fuentes de datos, pero nosotros tenemos acceso a los datos de las operadoras móviles, porque tenemos un vínculo estrecho, una partnership de muchos años y hemos podido llegar a analizar esta información que se va generando día a día, ¿no? Más de 13 años haciendo esto en varios mercados, lo cual nos ha dado una gran experiencia de saber qué es lo que nos dicen los datos a partir de, los datos que se van generando en cada usuario a partir de su comportamiento, ¿no? Entonces, si pasamos a esta siguiente slide, si hacemos esta pregunta de ¿qué tienen en común todas estas personas que vemos? Si yo les preguntara, ¿ustedes creen que un médico, un conductor de transporte público, una doctora o un taquero tienen algo en común? Pues podríamos decir, pues sí, si estamos en México, tal vez todos son mexicanos, pero ¿qué creen? Que hay algo que creo que todos tenemos en común en este momento. Es un teléfono celular. Un teléfono celular que nos acompaña en todo momento y del que no nos despegamos, yo creo que ni para dormir, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común todos esos teléfonos celulares? Pues que todos están asociados a una línea móvil. ¿Y qué tienen en común todas estas líneas móviles? Es que van generando datos que se van almacenando, datos que nos dicen mucho del comportamiento de los usuarios, datos del día a día. Ahora vamos a ver qué tipo de información podemos tener a partir de esto. Lo que no podemos dejar detrás es que estos datos generados por una línea móvil son generados por una persona y todas las personas somos diferentes, ¿no? Somos una población heterogénea, somos una población que sí tenemos algunas cosas en común, sin embargo no podemos decir que a todos les podemos dar el mismo tratamiento. Y creo que nuestras empresas o sus empresas y sus clientes son distintos y creo que estamos en un momento de este customer centricity. Si tú logras darle algo a alguien de acuerdo a sus características o a sus necesidades, creo que las últimas charlas han estado hablando de esto, nuestra eficiencia va a ser mucho mayor. Entonces,
Usuarios, todo es un teléfono celular, todos los teléfonos celulares una línea móvil y todas las líneas móviles están generando datos. Pero creo que no tenemos que sentirnos así como psicóticos o paranoicos de, güey, me están espiando, ¿no? La verdad es que esta vida se rige a partir de los datos, ¿no? Acciones tan sencillas como ir a comer a un restaurante, pues tienes que dar ciertos datos, ¿no? ¿Qué quieres comer? Para que sepan qué te van a preparar y al final sepas o sepan qué te van a cobrar, ¿no? Si tomamos un taxi, pues tienes que dar ciertos datos o cierta información. Es a dónde voy, qué tan lejano está tu destino, cuánto te voy a cobrar. Sé que esto suena como el Big Brother, esta visión como omnipresente de que todos están obteniendo información de nosotros. Sí, pero no es con este fin malévolo, maquiavélico, perverso de quiero saber exactamente todo lo que estás haciendo. Son datos que se van soltando en todo el proceso que las operadoras móviles tienen para establecer o para proveer los servicios. ¿A quién le quieres llamar? Entonces tienes que meter un número, hacen la conexión con ese usuario y saben cuánto tiempo duró esta llamada, ¿no? Otra de estas cosas que podemos saber es, si lo vemos así por niveles, si quieres conocer al usuario o debes de conocer al usuario para saber qué tipo de plan tiene, si es un usuario que tiene una línea activa, si es un usuario de prepago, de pospago, bajamos un nivel más, qué tipo de dispositivo tiene. ¿Es de gama baja, de gama media, de gama alta? Y a partir de ahí creo que se pueden empezar a hacer ciertas inferencias, ¿no? Bajando un poco más es, ¿qué servicios quieres utilizar? Mandar un mensaje de texto, hacer una llamada, navegar, subir datos, descargar, todo esto se va generando ahí, ¿no? Entonces, nosotros a partir de esta exploración de los datos que tenemos a disposición, podemos ir construyendo toda esta información relevante de los usuarios que se generan a partir de su uso cotidiano de su línea celular. ¿Qué nos dicen estos datos? Estas son unas gráficas, creo que bastante sencillas, se las voy a platicar bien rápido. La primera voy a ir de izquierda a derecha, de arriba para abajo. La primera dice, bueno, la regla para leerlas todas y que sea esto más entendible. Las barritas rojas son usuarios que han cometido un fraude o algún evento de no pago. Cada una de las empresas tendrá un evento que quiere analizar o que quiere predecir, y las barritas azules son estas líneas sin evento, que no cometieron un fraude o que son los buenos usuarios. Entonces, la primera es la cantidad de megabytes que cargas a la red. Pues ahí yo creo que de primera impresión podemos decir, bueno, pues los que están en la parte de la izquierda, que son los que no cargan datos, los que no están navegando, y los de la derecha son los que navegan muchísimo, pues podríamos decir que los de la izquierda pues no tienen un smartphone, tal vez no se conectan, y los otros pues no tienen nada que hacer porque se la pasan navegando todo el día. Pero no, hay datos un poco más trascendentales, ¿no? Si regresamos a esta proporción de eventos de fraude o de no pago, o a identificar los usuarios buenos y los malos, podríamos ver que hay una alta correlación de fraude en estas líneas que casi no están generando datos, que no están usando datos. Y si lo bajamos un poco más a un nivel más sencillo de entender, ¿qué pasa con una línea que va a ser un fraude? Es una línea muy nueva, es una línea que se compra con ese fin de simplemente hacer phishing o mandar algunos mensajes, por lo tanto no tiene un alto uso de datos. Entonces, si se fijan, los eventos de fraude se incrementan. Si vamos a la siguiente, esta habla de la antigüedad de la línea. ¿Hace cuánto tengo mi línea telefónica conmigo? Si yo tengo más de 15 años con mi línea telefónica y la línea telefónica se ha vuelto parte de mi ADN, parte de mi día a día, pues no voy a comprometer mi línea si quiero hacer un fraude, ¿no? Entonces,
Una vez más, la mayor cantidad de fraudes se concentran en estas líneas que son muy nuevas, estas líneas que se desechan después de haber cometido un fraude. Si vamos un poquito más abajo, en esta parte de la esquina inferior izquierda, podemos ver cómo está esta relación de los cambios de la tarjeta SIM. Yo no sé si ustedes recuerden cuándo fue la última vez que sacaron la SIM card de su teléfono y la pusieron en otro dispositivo. Creo que antes, cuando cambiábamos de teléfono, o sea, los patrones normales son: tengo un nuevo teléfono, tengo que sacar la SIM card y meterla en el otro, o perdí mi teléfono, tengo que comprar un nuevo teléfono, una nueva SIM card y meterla en el nuevo. Pero los usuarios normales o el promedio no estamos haciendo cambios de esas tarjetas SIM, ¿no? Antes, bueno, eran estas SIMs grandes, eran una SIM de tamaño estándar, después hubo micro SIMs y luego nano SIMs y ahora hay eSIMs. Pero era un rollo cuando querías cambiar de un teléfono a otro y decías: ching, pero tengo la SIM grande, bueno, pues tengo que ir por una chiquita, y ahí empezabas a hacer estos cambios, ¿no? La realidad es que los usuarios casi no hacen cambios de estas SIMs, ¿no? Entonces, hay una alta correlación cuando tú haces múltiples cambios de esa tarjeta SIM, ya se prende un foquito, ¿no? Una alerta. Este usuario tal vez está tratando de hacer algo medio fraudulento, ¿no? Tal vez esta SIM fue clonada o hubo una suplantación de persona y nos está tratando de hacer algo. Entonces, ese es un watch out, ¿no? Y la última es de los SMS. Lo mismo pasa con los SMS. ¿Cómo va los SMS? Si se mandan muy pocos mensajes, es una línea muy nueva. Si se mandan muchísimos mensajes, pues tal vez están tratando de hacer múltiples contactos a usuarios. Yendo un poco más hacia adentro, ¿qué pasa con toda esta información que les acabo de platicar? Bueno, a partir de esta información podemos entrenar modelos muy a la medida para los escenarios específicos de sus empresas, ¿no? Podríamos, por ejemplo, decir: yo soy una empresa que quiere prevenir fraude o que quiere evitar no pagos a una determinada cantidad de días. Metemos nuestros datos, los datos del comportamiento de las líneas móviles. Esos usuarios que son sus usuarios, de los que tienen un número de teléfono y tienen un historial y saben el comportamiento de ellos, los podemos meter ahí en la licuadora y hacer una mezcla bien interesante y obtener un modelo de este tipo que nos ayude a ordenar de una mejor forma a los usuarios buenos y a los usuarios no tan buenos y a los usuarios malos a partir de una calificación de un score de riesgo, ¿no? No voy a entrar más a detalles porque esto nos puede llevar demasiado tiempo. Y voy a hacer una transición muy dramática, pero es muy real. Ya dijimos que hay personas con teléfonos, con SIM cards, con líneas telefónicas, pero lo importante aquí es que hay personas detrás de todo esto, ¿no? No podemos tratar a todas las personas de la misma forma, no podemos otorgarle el mismo número o el mismo tipo de productos a estas personas. Entonces, esto nos ayuda a entrar a este juego bastante interesante que se llama inclusión financiera y cerrar esta brecha de los usuarios que no tienen acceso a los servicios financieros. Y pongo esta imagen. Esto es un caso en el que Bemobi, de primera mano, colaboró con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y nos tiraron un reto, ¿no? Fue así como de: a ver, tú dices que sabes mucho de los usuarios, tú dices que conoces muy bien pues estos comportamientos de estos usuarios y en estas zonas vulnerables, ¿por qué no hacemos algo para ayudar a la población? Y entonces hicimos este programa. Las Naciones Unidas tienen unos objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, y el 1 y el 10 se juntaban perfecto. Uno era eliminar la pobreza y el otro eliminar la desigualdad. Y entonces en Nepal hicimos el primer crédito digital. Eran microcréditos para personas en situación vulnerable. Bacta era una de esas personas que se benefició de este crédito, ¿no? ¿Y por qué pongo un caso de Nepal, ¿no? O sea, ¿por qué no hablar de México? Y sé que ustedes están muy clavados en datos y esta charla es de datos. Nepal, solo para que tengan una idea, pues
es más pequeño que nosotros, primer dato. Su población es como 4 veces menor. El PIB per cápita es como 8 veces menor. Su tamaño geográfico es menor. Entonces, ¿qué tenemos en común con Nepal? Ellos son principalmente agricultores, nosotros tenemos una composición diferente de nuestra actividad. ¿Qué tenemos en común? Personas que viven en pobreza, personas que tienen una exclusión financiera, que han vivido en esta exclusión durante años, personas que han ido a pedir un crédito y que entran en este loop de no te presto porque no te conozco, y como no te conozco, no tienes, o no te he prestado, no tienes un historial crediticio, y ahí se hace esta espiral de la que no podemos salir, ¿no? Entonces, esto es un juego de conocer a las personas, poder utilizar múltiples fuentes de datos alternativos. Hay un montón, ¿no? No es, yo no tengo la solución a todos sus problemas. El mensaje aquí es, creo que tenemos que encontrar la información o los datos alternativos que nos ayuden, uno, a ser más eficientes, a tener un mejor rendimiento, porque estamos aquí para hacer negocio para nuestras empresas, ¿no? Optimizar el retorno de inversión, y de paso, si podemos hacer esto de cerrar la brecha, pues va a ser un doble propósito, ¿no? Aquí los que van a hacer la transformación, o los pioneros, los que están haciendo esto en México, son ustedes. O sea, nosotros somos solo parte de este camino. O sea, hoy hemos entregado o ayudado con el score de más de 30 millones de solicitudes de créditos, y vamos por más, ¿no? Vamos por más de la mano de ustedes, y espero que esto les haya servido para romper un poco estos paradigmas que tenemos. Muchas gracias.